vamos a comenzar una serie que se va a llamar Sígueme. ¿Cómo se va a llamar? ¿Ustedes recuerdan en la Biblia a alguien que haya dicho eso? Jesús, ¿cierto? Jesús se acercaba a las personas y decía, sígueme. Y entonces la Biblia nos muestra que algunos lo siguieron y que algunos no, ¿cierto? Algunos andaban con él y algunos no. Y el salmo que hoy leímos, que fue el salmo número 25, es un salmo que tiene todo que ver con ello, de manera que es muy probable que a lo largo de esta serie vamos a seguirlo leyendo, siendo conscientes de lo que el Salmo 25 nos muestra, que nosotros deberíamos buscar de Dios en cada momento. Son palabras específicas que nos muestra el Salmo, como enséñame, instrúyeme, muéstrame, endereza, y le está pidiendo el salmista a Dios que guíe su corazón hacia Él, que su corazón sea limpio y se pueda acercar a Él. Y bueno, nosotros hemos entendido que el discipulado es un mandato que está explícito en la palabra. Y este tema, esta madrugada, cuando yo le oraba al Padre, yo le pedía al Señor que me diera sabiduría y me diera gracia delante de ustedes. Porque si bien es cierto, creo yo que la mayoría de los que estamos acá hemos hablado y hemos sabido qué es el discipulado, ¿no? Hemos leído en la Biblia acerca del discipulado. Hay algo curioso, y es que la palabra discipulado como tal no está en la Escritura. En la Escritura dice hagan discípulos, de manera que en ese hagan discípulos es que uno configura hoy en día el discipular. Es como la manera de resumir esa frase en una palabra. Hagan discípulos, pero en la Biblia nunca vamos a encontrar la palabra discipulado ni discipular, sino hagan discípulos. Y esta palabra de que hagan discípulos pone en nosotros una responsabilidad, porque imagínese que usted estuviera en la cocina y le dicen a usted haga o prepare arroz. ¿Qué quiere decir? ¿Que usted qué va a hacer? ¿Se queda quieto? ¿Se queda inmóvil? No, usted saca la olla, prepara el fuego, pone el aceite y bueno, el arroz por supuesto y el agua y la sal. Hasta ahí sé que eso es lo básico. De ahí para adelante ya sus gustos, ¿cierto? Ya todo lo que usted le quiera poner, ya eso es para usted, ¿cierto? Si hay algo más que para usted sea básico, ya es para usted. Yo ya le dije lo básico: fuego, olla, aceite, sal y arroz. Eso es lo básico. Eso es lo básico, ya usted comienza a colocarle de más. Otros dirán cebolla no, sino ajo, ¿cierto? Y así comienzan a discutir cada uno. Pero hay algo básico. Nosotros, cuando dice el Señor, hagan discípulos, hay algo básico. ¿Y qué es lo básico? Lo básico es Jesús, usted y otra persona. Eso es lo básico. ¿Por qué Jesús? Usted preguntará, pero ¿por qué Jesús era lo básico si Jesús pues no lo vemos? Precisamente porque Jesús dijo, les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, rogaré al Padre y Él les enviará al Espíritu Santo, el cual habitará en ustedes y yo estaré con ustedes y he aquí Él los acompañará hasta el fin del mundo. Así que lo primero que necesitamos es a Jesús. ¿En dónde? ¿Al lado? ¿Adelante? En mí, ¿cierto? En mí. Y me encanta que Rubén haya dicho que en el corazón, porque durante mucho tiempo fui uno de los críticos de decir que Jesús no debía entrar en el corazón, pero era con base en la oración de fe, ¿no? Porque en algunos fuimos nacidos en un tiempo en donde nos decían que para que Jesús estuviera con nosotros, le dijéramos, entra en mi corazón. Pero ojalá fuera así de fácil, pero es más fácil aún. Nosotros tenemos es que renunciar a nosotros, es decir, corazón significa mente y emociones, y nosotros renunciamos a lo que pensamos y a lo que sentimos para que Cristo sea formado en nosotros. Así que lo primero que necesitamos es ¿a quién? A Jesús. Y Jesús habita en nosotros. Luego ahí implica la segunda parte. Es necesario que yo esté presente. Pero el tercer elemento fundamental para hacer discípulos es el otro. ¿Es quién? El otro, llámese el otro su hijo, su hija, su esposa, su esposo, su papá, su mamá, sus hermanos, etcétera. El hermano de la iglesia, el ¿qué? El otro. Yo no hago discípulos solos. No, pastor, yo estoy cumpliendo la palabra porque me estoy discipulando. No, nadie se discipula. ¿Por qué? Porque discipular significa hágase atrás mío. ¿Sí? ¿Alguna vez en la vida le dijeron hágase atrás mío? ¿Para mostrarle y enseñarle?
¿Cierto que sí? Entonces uno normalmente tuvo a papá, tuvo a mamá, tuvo al hermano mayor que le enseñaba a uno algo. ¿Y qué le decía a uno? Hágase atrás de mí, ¿verdad? Y aquí viene una pregunta inicial y es, yo sé que al hablar acerca del discipulado, a muchos les puede generar en su corazón como, bueno, yo ya sé eso, o tal vez a otros, vamos a repetir de tema. Pero entonces surge la primera pregunta, ¿lo estamos haciendo con eficacia y lo estamos haciendo con pleno entendimiento y sazón todos los días? Esa sería la primera pregunta. Y si la respuesta es sí lo estoy haciendo, tengo sazón, tengo gozo al hacerlo, pues bienaventurado sea al que va a aprender algo nuevo para seguirlo haciendo aún mejor, ¿verdad? Pero y si no lo estamos haciendo, pues bienaventurado también, porque usted está siendo invitado a hacer algo que Jesús mandó. ¿Estamos siendo invitados a hacer algo que qué? ¿Que Jesús qué? No es un favor. Es un mandato para aquellos que lo siguen a Él. Es el mandato que debe calar en nuestro corazón. Ahora, lo cierto es que todos estamos siendo discipulados por algo. Eso es lo cierto. Es decir, todos hemos sido puestos detrás de algo para aprender de ello. Por ejemplo, nosotros estamos siendo enseñados por la familia, por la escuela, por la universidad, por las redes sociales, por la cultura, por las noticias, por los amigos. Por todo estamos siendo formados. Discipular es formar. Y la pregunta sería, ¿qué lo está formando a usted cada día? ¿Qué lo está formando? Ayer con mi esposa tuvimos la oportunidad de ver 2 programas y yo le decía, oye nena, pero ahora todos los programas tienen vulgaridades, todos. Y eso que tienen clasificación para algunos, no para niños, pero sí para ya adolescentes, de 13 o 12 más, ¿no? Y entonces yo le decía, esto se nos está volviendo ya panorama. Entonces hay palabras que son soeces, pero ya se volvieron panorama. Quiere decir que nos están adoctrinando a través de estos programas. Están colocando, nos están mandando detrás y síganos y hagan lo que nosotros hacemos. Todos los programas están colocando también, volviendo panorama, la mentira. Bueno, eso sí ya lleva rato, ¿no? Eso es más viejo que la moda de andar, ¿no? Eso es algo que está puesto en nuestro corazón. Y entonces hasta lo maquillan y nos instruyen, nos adoctrinan de que hay mentiras piadosas, que hay mentiras que sí valen y hasta lo justifican con la Biblia. Mire, mi querido Marco, cómo Abraham salvó su vida, ese buen hombre de la fe, el padre de la fe, diciendo que su esposa Sara era su hermana. Y claro, porque es que eran como primos hermanos, ¿no? Entonces ahí justificamos, pero mienta si es para salvar la vida, mintamos. Usamos artilujos para podernos dejar adoctrinar de lo malo y hacerlo ver bueno. Entonces, eso nos comienza a enseñar todos los días. Todas las relaciones que nosotros tenemos nos van enseñando. Las noticias nos van mostrando. Mire cómo Colombia ha sido adoctrinada con la violencia. Hay países donde matan 2 personas y todo el país para, porque es desastroso. Pero en Colombia estamos acostumbrados a escuchar violencia, por lo menos mi generación, desde que somos niños. Y las generaciones de hoy en día aún más. De manera que eso nos va adoctrinando. Así que la pregunta no es si estoy siendo discipulado, sino la pregunta es ¿quién me está formando? Y yo le pregunto a usted, ¿quién lo está formando? ¿Quién le está formando? Fíjese que, por ejemplo, nosotros hoy en día estamos luchando contra el yo, porque hoy en día lo mejor es que usted sí puede. Usted sí puede. Esta mañana, alistándome mientras me vestía, me salió una notificación. La importancia de la primera hora de la mañana. Y yo pues pensando que me iba a decir algo de la oración. Y yo, play.
No, que va. Eso era, usted tiene que pensar en usted mismo, que usted todo lo puede. Y durante 10 minutos repetirse, yo puedo, porque nadie cree en usted como usted mismo. Y en esta época que estamos agonizando ante una generación de frustrados, ¿cómo se llaman estas dos enfermedades? De ansiedad, de depresión. Yo dije, que escuche esto, y dice, no, ni siquiera yo mismo. Y ahí sí más rápido se acelera el tema. Yo decía, qué mentiroso. No es verdad. La primera hora con mi Señor sí, en cambio, me va a liberar, porque Él es sanidad a las naciones, porque Él es bálsamo a mi pensamiento, a mi corazón, porque Él es la buena noticia que el Padre todos los días tiene para mí y mi casa. Él sí me va a regenerar. De modo que, bueno, entonces quedamos allí en la pregunta, ¿qué me está a mí discipulando? Así que muchas personas aman sinceramente a Dios, y es cierto, lo amamos, lo buscamos, pero han sido formadas por ideas que no vienen de Dios. Yo a veces cuando llego me subo al tercer piso y molesto a los maestros de la iglesia infantil, y entonces les digo, ¿usted qué va a enseñar? Y a los maestros de los jóvenes también. Y entonces dicen, no, pastor, ¿qué vamos a enseñar esto? Y yo, ¿y dónde dice eso en la Biblia? Entonces, no, sí, claro, aquí tenemos el texto. Y yo, pero ahí no dice esa parte. Entonces soy un poquito cansón, no con el ánimo de fastidiarlos, sino con el ánimo de que vean en primera instancia que nosotros estamos atentos de lo que ellos están enseñando, pero también para que estén preparados para la buena batalla. Y entonces es muy gratificante escuchar sus respuestas. Y asimismo también hay muchos niños que suben porque están pensando en Dios. Y asimismo hay muchos padres que traen incluso a sus hijos porque aman a Dios, porque en su corazón han decidido, han dedicado un lugar a Dios, así que lo aman. Y como resultado, algunos han adquirido costumbres que no son las que Dios ha dado. Y ahorita lo vamos a ver a través del texto bíblico. Hemos sido discipulados en cosas que Dios no ha mandado a discipular, y estoy hablando de la iglesia. ¿Sí? Hemos sido discipulados en cosas que practicamos hoy en día, pero que Jesús no ha mandado. Y como resultado, algunos viven cargados y llevan pesas que nunca Dios ha impuesto. Otros viven frustrados porque intentan cumplir esas cargas, pero no pueden. Otros terminan construyendo una fe a su manera. Y hoy en día hay carta y menú de fe, ¿no? Basta con usted ir a internet a ver qué le gusta, y usted elige al predicador de su gusto. Y otros, después de años de mucha actividad al interior de la iglesia, terminan cansados, vacíos y alejados del camino, porque no fueron formados en Cristo, sino que fueron formados en esa denominación o en esa iglesia o en esa religiosidad que se les enseñó. ¿Alguno se siente identificado con alguna de esas cosas? Por eso el discipulado es una necesidad urgente hoy en día. Necesitamos ser discipulados para que se acabe ese vacío. Oiga, yo voy a la iglesia y no pasa nada. Oiga, yo me inclino a orar y no pasa nada. Oiga, yo abro la Biblia y no entiendo nada. Yo voy y me encuentro con mis hermanos y es como si nada. Necesitamos ser discipulados de manera urgente, no porque falten actividades, no porque falten reuniones, sino porque necesitamos aprender nuevamente a escuchar la voz de Cristo. Así que por eso les invito a que abramos la Biblia en Mateo capítulo número 15. Mateo capítulo número 15, y le quiero pedir a usted el favor que se ponga en pie. Versículo número 1, y vamos a leer en adelante, por favor. Lea por favor con atención y reverentemente. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos?
¿por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondió él, les dijo, porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Perdón, vamos a volver a leer que yo estoy leyendo mal. Perdón, nuevamente. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él, les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud, les dijo, oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces acercándose sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él, dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro, le dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, ¿también ustedes son aún sin entendimiento? ¿No entienden que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contaminan al hombre. Oremos para que nosotros seamos el árbol que Dios ha plantado. Padre, hoy te pedimos en el nombre de Jesús que nosotros seamos aquellos árboles que tú has plantado, Señor. Porque tu palabra nos ha dicho que todo árbol que tú no has plantado será desarraigado desde la raíz, Padre. Y nosotros queremos estar de pie cuando tú vengas y para tu gloria eterna. Así que, Padre, hoy haz que nosotros seamos limpios y podamos entender esta palabra, la urgencia de ser discipulados. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Por favor, tome asiento. El mayor peligro es confundir la voz de Dios con la voz de los hombres. Este texto nos está mostrando que llegó un momento en el cual en el pueblo de Israel se puso la voz de los hombres a la misma altura de Dios. Fíjese lo que dice el versículo número 2. Lea conmigo con atención. Mire lo que dice. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición ¿de quién? Fijémonos que no está diciendo por qué tus discípulos no quebrantan la ley de Dios, sino que lo que está diciendo es por qué quebrantan el mandamiento ¿de quién? De los ancianos. Es decir, que en el pueblo de Israel habían mandamientos que los hombres habían creado y habían llegado a la altura de Dios. Los estaban tratando como si fueran mandamientos de Dios. Y no solamente pasa al interior de la iglesia. Por ejemplo, al interior de la iglesia suceden cosas como estas. Entra una persona llena de tatuajes y por una mala interpretación de la palabra se le juzga y se le tiende por fuera, se le estigmatiza y se le deja fuera del lugar donde debería ser, ¿qué? Acogido. Hay un principio que nosotros tenemos que aprender. El discipulado
es del discipulado de Jesús cuando tiene la palabra de Jesús. Y el discipulado es dado por Jesús para aquellos que no lo conocen. Cuando Jesús se encontró con las personas en las calles, ¿qué les decía? Síganme. Él no le decía, perdón, déjeme saber usted cómo ha sido formado. Señora Aura, yo no la había visto, bienvenida. Me alegra verla, Dios la bendiga. Años sin verla, señora Aura. Me alegra verla. No porque usted no haya venido, sino porque yo no fui. Entonces, Él cuando les dice vengan, Él no les está preguntando cómo fueron formados, sino porque ellos necesitan conocerlo para ser formados. De manera que el principio del discipulado es para formar a aquellos que no son formados. ¿Es claro eso? No es para personas que ya tienen la imagen de Cristo, sino que Cristo necesita ser formado en ellos. ¿Alguno necesita ser discipulado? ¿Cierto que sí? Ese es un principio básico. El evangelio fue dado para los pecadores, pero una vez creemos en el evangelio, ahora es necesario ser discipulados. ¿Por quién? Por Él. Entonces, ellos dicen, Jesús se queda como, yo me imagino que Él se queda mirando, yo me imagino, no vaya a enseñar eso, yo me imagino que Él se queda mirando. Y ellos dicen, es que no se lavan las manos antes de comer. Y es algo que nosotros aprendimos, ¿no? Por ejemplo, yo aprendí eso de María Quiroga. Usted llega a la casa y una vez le dice, siga por favor y se lava las manos. Allá en nuestra casa también ahora, llega alguien y, ¿cómo me le va? Siga por favor allá al baño. ¿A qué? A lavarse las manos. ¿Sí? Pero cuando llegamos a la iglesia no les pedimos eso, ¿cierto que no? Ellos sí. No solamente para el templo, para cualquier cosa. Ellos comen el pan. ¿Y ellos qué pensaban? Que al no lavarse las manos podían contaminarse. ¿Por qué? Pues porque hay unas normas allí en la ley de que si usted tocaba a alguien que había tenido derramamiento de semen, o a una mujer que había tenido flujo de sangre, o a una persona que había tocado a un muerto, eso los contaminaba. Así que tenían que lavarse las manos en todo momento para asegurar que no se contaminaran por dentro. Pero la enseñanza de la ley era para unos rituales. La enseñanza de estos hombres era en todo momento. Así que la carga ahora, ¿qué es? Pesadísima, muy pesada. ¿Y usted se imagina donde aquí dijéramos el que tenga tatuaje no se puede congregar? Se nos desocupa la iglesia, ¿cierto? ¿O no? Levanten la mano los que tienen tatuajes. Mire, Dios mío, ¿cierto? Entonces, ¿qué enseña la palabra? Que nosotros nos acercamos a ellos. Jesús se acercó a gentes vulgares, a personas del vulgo, para que lo siguieran, porque Él quería enseñar que en cualquier persona puede ser formado el carácter de Cristo. Y la palabra dice en Efesios que nosotros fuimos creados para la alabanza de su gloria. Y no podemos darle alabanza al Señor Jesús desde nuestro parecer o desde nuestro pensamiento, sino que nosotros fuimos creados para ser a imagen y semejanza de Él. Es decir, que Cristo es la imagen y la semejanza a la cual el Dios Padre nos formó y nos creó desde el principio. Pero a causa del pecado nos extraviamos, se desdibujó esa imagen y quedamos hechos a imagen y semejanza del diablo, del que se opone, del enemigo, del que se rebela contra Dios. Pero Cristo vino, nos limpia de pecado para que nos podamos acercar a Él y comencemos a ser formados a imagen y semejanza del unigénito de Dios. Para que así como lo dijo de Él, también lo diga de nosotros. ¿Qué? Este es mi Hijo amado, en el cual hallo complacencia. Porque todos los hijos amados en los cuales Dios haya complacencia entrarán al reino de los cielos. Por eso la Escritura dice que nada inmundo entrará al reino de los cielos, porque no hay complacencia de Dios en ello. Que nada que tenga mancha ni nada que tenga arruga entrará al reino de los cielos, porque no hay complacencia de Dios en ello. Así que el discipulado es una necesidad ¿qué? Urgente. Es una necesidad que tenemos ¿qué? Urgente. Ya, necesitamos comenzar ya, así que disponga su corazón para ser discipulado a lo largo de este tiempo. Ahora,
Entonces estamos entendiendo que el problema es confundir la voz de Dios con la voz de los hombres. Y entonces Jesús le pregunta a ellos, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Él les está preguntando, ¿por qué? ¿Por qué quebrantan el mandamiento de Dios por su tradición? Y les pone otro ejemplo de otra carga que ellos han puesto. Ellos le decían, mi amado, la palabra de Dios dice que honre a padre y madre, pero por causa de mejor darle todo a Dios, no le ayudes económicamente a ellos, sino que además de los diezmos y las ofrendas, traiga más. O sea, todo lo que le sobre, o sea, si usted puede ayudar a sus papás, porque le sobra. Entonces eso más bien tráigalo acá. ¿Eso suena bien? ¿Dedicarle todo a Dios? ¿Suena bien o no? Suena muy bien, ¿cierto? Dedicarle todo a Dios. Pero Jesús le está diciendo, ustedes inventaron esa regla y la pusieron al mismo nivel de Dios, o sea, los está equiparando en autoridad. Ellos están diciendo, esta nueva norma tiene la misma autoridad la palabra de Dios. No. ¿Por qué? Porque esa norma está quebrantando la ley de Dios. ¿Y cuál era la ley de Dios? Honre a padre y a madre. ¿Y por qué ellos tenían ese interés? Pues porque el diezmo y la ofrenda era indiscutible para ellos. Pero lo que les sobraba, ¿a quién le iba a quedar? A los sacerdotes. Así que había algo allí de por medio. Y él les dice, ¿por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por sus tradiciones? El problema no era el lavado de manos. El problema era haber elevado esa tradición a la voz de Dios. Escúcheme, nosotros todos estamos siendo discipulados por alguien y el problema es que no discernamos cuál es la voz de Dios. Y nosotros tenemos que tener la capacidad. A mí me encanta, pues yo creo que ya es por la edad, no porque sea experto, pero que uno ya coma cosas y uno, esto tiene tal cosa, y tiene tal otra, y eso da una satisfacción porque a usted le permite discernir. Nosotros tenemos que tener la capacidad también de discernir la palabra, pero eso solo se logra cuando usted come palabra, come palabra, come palabra, come palabra y usted aprende a escuchar la voz de Jesús. Si no estamos acostumbrados a escuchar la voz de Jesús, cualquier voz será igual a la de Jesús. Y aquí quiero lanzar un dardo durísimo, y es cuando, por ejemplo, el mundo nos da mandamientos equiparándolos con los de Dios. ¿Sabe qué tuvo que hacer el mundo para poder hacer eso? El mundo hace unos años, a través de algunos pensadores, lo que tuvieron que hacer fue matar a Dios. ¿Y qué significó matar a Dios? Significó sacar a Dios de todos los lugares. Así que en el primer lugar donde tenían que sacarlo, donde era el primer lugar donde se discipulaban a las personas, ¿fue en dónde? En los colegios. Luego lo sacaron de las universidades. No, primero fue en las universidades, luego en los colegios. Y ahora lo están sacando ¿de dónde? De la iglesia. Porque si se saca de la iglesia no llega a las casas. Y entonces a la iglesia se están permeando pensamientos que se están equiparando con la voz de Dios. Y eso es un problema horrible. ¿Y por qué no tenemos la capacidad para discernir? Porque la iglesia estamos careciendo de ser discipulados en Cristo Jesús. Como Cristo no está siendo formado en nosotros, entonces no sabemos distinguir esas voces. Y ocurren cosas tales como que nosotros permitamos cosas que Dios no ha hecho, que Dios no ha mandado. Como por ejemplo, la libertad. Estábamos viendo, ya no se llama Pa' Quererte, sino Pa' Quererte Más, o Pa' Quererte Otro Poquito, se llama la novela. Y entonces vimos como en un momentico la peladita adolescente le daba una leñera, figurado, ¿no? ¿Cómo se dice? Cátedra al papá. Y el papá estaba ahí, claro, él la había embarrado. Y era, pero espérese un momentico, usted me va a escuchar, que no sé qué. Y entonces, claro, yo me estaba poniendo la pijama y yo le decía a mi esposa, ¿qué es esto? Y a lo último incluso se va con una frase figurada.
¿no? Con un sarcasmo. Y ella dice, no, pues ¿qué tal? Ella le está hablando al papá. Ella es una adolescente de 14 años. Y le dice, no, pues ¿qué tal? Ahora los pájaros tirándoles a las escopetas y se fue. Yo sé que eso es un sarcasmo que está haciendo el libretista y que él está mostrando la problemática de hoy en día. Problemática en donde los padres perdieron la autoridad dada por Dios. Y el adolescente ahora se atribuye, porque así ha sido adoctrinado en que tu voz tiene valor, no te dejes callar por nadie. Y claro, ¿la voz de nuestros hijos tiene valor? Sí. Pero el padre es padre y la madre es madre, eso es innegociable. Luego, ¿han tenido argumentos para poder tener ese fundamento? Claro, ¿cuál? El que a los adultos se les olvidó tener autoridad. Y los jóvenes o los padres jóvenes quisieron escapar de esa autoridad porque vivieron en una época en donde la autoridad se ejercía mal. Entonces, ¿qué ocurrió? Nos olvidamos del mandato de Dios. Y el mandato de Dios dice que hay autoridad, pero la autoridad está también compuesta de amor, de ejemplo, de integridad, de valores. Pero como nos olvidamos de eso, al olvidarnos de Dios, entonces ahora, yo ayer molestaba a Catherine porque le dije, ¿qué estás haciendo? Y ella me dijo, no, estoy organizando la casa. Y yo le dije, mi esposa también está en lo mismo. Mientras tanto yo estoy viendo televisión, acá descansando, disfrutando. Fue un sarcasmo que le envié a ella. Porque es otro ejemplo. El lugar del hombre en el hogar, la responsabilidad del hombre en el hogar es ser cabeza. Pero la Escritura nos muestra claramente que ser cabeza es manifestar el carácter de Cristo en mi casa. ¿Eso es claro? Pero como al hombre se le olvidó mostrar ese carácter, entonces la mujer, ¿qué tuvo que hacer? Ocupar ese rol. Luego, ¿cuál de los dos está bien? Ninguno, porque abandonaron lo que Cristo enseñó. De manera que los hombres deberían ser, y eso se lo dije esta semana a una pareja en prematrimonial, le dije a él, que la primera imagen que vea ella de ti todos los días sea que tú busques el consejo de Dios. Que esa sea la primera imagen. Porque un hombre no será mejor porque provea la casa. Un hombre será mejor porque tiene el carácter de Cristo en él. Porque sabe guiar su hogar y sabe cuál es el principio que tiene que fundamentar en su casa. Una mujer será mejor no porque le cocine a su esposo o porque deje de trabajar. No, es porque es la mujer idónea que la Biblia caracteriza en su interior. Un hijo será el mejor, no porque le diga todo a su papá, sí señor, porque habrá momentos donde tenga que decir, papá, eso que me estás enseñando no es coherente con la palabra, sino porque este hijo es humilde ante la Escritura, porque lo ve a través de sus padres, tiene una relación con Dios real, no viene a la iglesia por tradición, sino porque está siendo discipulado por su papá y su mamá en Cristo Jesús. Eso le da coherencia. Y nosotros también nos hemos equivocado colocando palabras nuestras a la misma altura de Dios. Necesitamos conocer la palabra del Señor para ser instruidos en él. Así que el problema que Jesús está tratando no es que las manos estén sucias, sino que Jesús le está apuntando a ellos y lo que les está diciendo es que su corazón está sucio. Su corazón está sucio. Jesús dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Y mira lo que muestra aquí el Señor Jesucristo. Lea conmigo, por favor, el versículo número 18. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Escuche lo que dice. Lo que sale de la boca, ¿de dónde sale? Del corazón. Y luego dice el versículo 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Es decir, que cualquier cosa que nosotros procedamos a hacer, primero ¿dónde nació? En el corazón. Por eso caemos en un error cuando la predicación se enfatiza o se enfoca en la conducta. No quiere decir que debemos avalar lo que pase. No importa lo que usted haga. No,
sino que la conducta está manifestando que en dónde estamos contaminados, en el corazón. Por eso el discipulado lo que forma, ¿qué es? El corazón. Cuando Jesús invitó a los discípulos a que estuvieran detrás de él, no les dijo, miren que ni siquiera les dijo, vamos a orar. No les dijo ni siquiera eso. No les dijo, vamos a leer la Biblia. No. ¿Qué les dijo? Síganme. Porque caminando con él, ¿qué se hace? Se aprende todo lo demás. Todo lo demás necesitamos aprender a caminar con Jesús. Es una necesidad urgente. Porque por eso nos sentimos cansados, agobiados. Si yo voy con Jesús, Él lleva mis cargas. Solamente Dios puede formar nuestras vidas, nadie más. Y esto lo dice Jesús de manera contundente. A mí me hizo, me hizo poner la piel de gallina cuando leí eso. Mire lo que dice el versículo número 13. Es que es absolutamente contundente. Dice, pero respondiendo él, dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será ¿qué? Y esto nos puede nutrir la imagen que Dios ha usado a lo largo de toda la Biblia. Yo soy el dueño de la tierra. Yo soy el que pongo la semilla. Ustedes son mi semilla. Yo les di todo para que den buen fruto. Yo soy el dueño de la tierra. Yo soy el que sembré. Yo soy el que voy a cosechar. Todo es para Él. Nosotros a veces cuando oramos por los alimentos con mi esposa decimos, Señor, y damos gracias porque este alimento es para tu gloria, porque tú lo diste y ahora entra a nuestro cuerpo para que nosotros tenemos la gloria. Todo es de Él y para Él. Todo. Cuando hacemos un mercado, Padre, gracias porque tenemos que comer porque tú lo diste. Cuando tenemos la oportunidad de expresar la palabra, Padre, te doy gracias porque eres tú quien nos usa, eres tú quien merece toda la gloria y todo el honor. Porque si a ti te pareciera, no nos pararíamos acá, nos quitaría, porque todo es de Él y para Él. ¿Y qué está diciendo? Todo árbol que no plantó mi Padre será desarraigado. Pregunto, ¿todo qué? ¿Semilla? Árbol. ¿Tallito? Árbol, o sea que lo deja crecer. Sí, Él lo deja crecer. Así que hoy estamos siendo llamados a que Dios examine nuestro corazón y si somos un árbol que no está siendo edificado por Él, que hoy sea el día que nos desarraigue para que volvamos a nacer y que sea Él el que nos edifica, que nosotros podamos tener la humildad de podernos separar de todo eso. Así que Dios es el dueño de la finca. Dios es quien planta, Dios es quien cultiva y Dios es quien espera el fruto. Y Jesús dice que aquello que no proviene de Dios finalmente será arrancado. ¿Quién está plantando? ¿Quién está discipulando a los jóvenes nuestros en su identidad? ¿Quién? Si es algo distinto a Jesús, esos jóvenes van a ser desarraigados delante de Dios. ¿Quién está formando la identidad de padres y madres, de adultos y ancianos, hoy en nosotros? ¿Quién? Porque si no es Jesús, vamos a ser desarraigados. Jesús lo está diciendo acá y no está jugando, no está preguntando, lo dice, Él lo está afirmando. Todo árbol que no plantó mi Padre será ¿qué? Desarraigado, cortado. Miren, algo que se ha vuelto costumbre es que nosotros nos hemos vuelto de reacciones. ¿Cómo lo sabemos? Usted se levanta y por lo menos una de las primeras cosas que yo hago cuando me levanto es ver qué hora es. Así que lo primero que cojo es esto.
Ahí. Y nos hemos vuelto de reacciones. Apenas amanecemos, si nosotros comenzamos a ver el celular, usted no va a tener la oportunidad de tener la mente tranquila, sino que usted usted va a ser una persona que reacciona. ¿Me explico? Usted abre el celular y tiene una notificación. Última noticia ayer de la posesión presidencial, y usted de una vez prun, y usted va a reaccionar frente a, no ha tenido la oportunidad de tener la mente tranquila, sino que ya reacciona de una vez. Notificación, hoy es tu último día de pago, y usted de una vez reacciona. Ya no tenemos la oportunidad de meditar, cuando la palabra lo que nos invita es a meditar, porque en Cristo encontramos paz. El primera notificación del trabajo. Y comenzamos a reaccionar, y a reaccionar, y a reaccionar. Y necesitamos ser aquellos que vamos a los pies de Cristo para no reaccionar, sino para que nuestra mente sea tranquila. Le estoy dando una manera práctica de comenzar a ser discipulado por Cristo. Eliminar toda distracción a primera hora de la mañana. Y que usted pueda tener un tiempo saludable delante de Él. Así que aquí encontramos uno de los mayores obstáculos para ser discipulados por el Señor. Fíjese lo que dice ahora el versículo número 20. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. ¿Qué les está diciendo Jesús de manera puntual? No los escuchen. ¿Qué les está diciendo? No los escuchen. No los escuchen. No los escuchen. Porque ¿qué les está diciendo? Ellos quieren agradar a Dios aparentemente dándole todo el dinero a Dios. Ellos quieren agradar a Dios lavándose las manos todos los días. Pero como dijo el profeta Isaías, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y aquí está lo más difícil de ser discipulado de Cristo. La dificultad no está en la ignorancia, porque como ya les dije, Jesús llamó al que ignoraba a quién era Él. La dificultad está en la dureza de nuestro corazón. Será tan difícil como tan duro sea nuestro corazón. O será tan fácil como nuestro corazón sea humilde para recibir sus palabras. Someterse a Jesús puede ser tan sencillo como profunda sea nuestra humildad. Los fariseos sabían mucho, pero no estaban dispuestos a ser corregidos por Jesús. Los discípulos sabían poco, pero estaban dispuestos a seguir aprendiendo. Esa es la diferencia entre un discípulo y alguien que sabe Biblia. Ahora, yo le pregunto, mi amada iglesia, ¿necesitamos ser formados por Cristo? ¿Nos falta abandonar cosas? Así que la pregunta de esta mañana no es si usted asiste a la iglesia. La pregunta de esta mañana no es si usted participa de todas las actividades. No es si conoce doctrina. La pregunta es, ¿quién está formando su corazón? ¿Quién está formando mi corazón? Jesús nos advierte que aquellos que Dios no plantó, el Padre los va a desarraigar. Él planta, Él enseña, Él guía y Él transforma. Por eso el discipulado es una necesidad urgente, no porque necesitemos más información, sino porque necesitamos que Cristo forme nuestras vidas. Como David, hoy debemos acercarnos al Señor y decirle: Señor, muéstrame tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad. Esto fue lo que leímos al principio en el Salmo 25. Señor, diga conmigo: muéstrame tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad. Porque el verdadero discípulo no es el que se sabe el camino, sino el que sigue al Maestro.
Te invitamos a que te suscribas al canal de Nuestra Iglesia Viva y actives la campanita de notificaciones.